Muy buenas noches, estimadas escritoras reunidas el día de hoy. La dirección de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida este día 22 de septiembre del 2021, donde nos hemos reunido para dar un pequeño homenaje al poeta José Santos Chocano. Bienvenidas a todas ustedes. José Santos Chocano Gastalloni nace en Lima, Perú, el 14 de mayo de 1875 y muere en Santiago de Chile el 13 de diciembre de 1934. Fue un destacado poeta peruano, conocido como el Cantor de América, nombrado por Manuel González Prada como el poeta nacional del Perú. Su vida rocambolesca estuvo ligada a los dictadores y caudillos latinoamericanos de su tiempo. Nuestra primera invitada, Angélica Arreola. Bueno, buenas noches a todos y todas. Soy Angélica Arreola, soy de la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. En esta ocasión que vamos a hablar del poeta peruano José Santos Chocano, quiero hacer hincapié en que fue un diplomático y un periodista muy activo. Viajó mucho en América Latina y en España, ¿no? Como diplomático, pues estuvo en Colombia, en España, estuvo también en México. Como periodista, en 1895 fundó El Perú Ilustrado. Ahí publicó algunos de sus poemas. En 1897 también dirigió La Gran Revista y fundó el diario El Siglo XX. Hizo un viaje muy largo por América Central, fue cónsul general de Perú y bueno, también estuvo en Chile, ¿no? Entonces voy a leer un poema que habla precisamente de los viajes y de la añoranza que él tiene por quizá no viajar tanto. Se llama Nostalgia. Dice así: hace 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que recorre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdo ni rastro ninguno. Es triste, y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave. Quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero terruño. La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera, que en cada montaña da vueltas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terruño es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y mis triunfos. Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las 1001 noches de mis aventuras. Y acabaré en esta frase de infortunio: he vivido poco, me he cansado mucho. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Santos Chocano es considerado uno de los poetas hispanoamericanos más importantes por su poesía épica de tono grandilocuente, muy sonora y llena de color, aunque también produjo poesía lírica de singular intimismo, todas ellas trabajadas con depurado formalismo, dentro de los moldes del modernismo. Su obra se inspira mayormente en los temas, los paisajes y la gente de su país y de América en general. Continuamos con Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México. Doy taller de poesía para INAPAM en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y soy poeta sin fronteras.
Como bien decía la maestra Angélica, José Santos Chocano fue desde su juventud un perfecto trotamundos, que una vez traspuesta las fronteras de su patria, solo llegó a su ciudad natal como turista y en plano de notoriedad, proclamando teorías políticas y calificando a las dictaduras organizadoras para ser coronado poeta. En la última visita que estuvo en su patria, se vio involucrado en una trágica muerte de Edwin Elmore, sin que él hubiera querido. ¿Cómo se llama? El vagar por los primeros años le queda, como bien decía la maestra, que había vivido mucho y había vivido poco y se había cansado mucho. En sus recorridos por estas tierras, ningún país tuvo tanta influencia para él como México, que él, desde antes de venir aquí a México, le había dedicado ya varios escritos y artículos a Díaz Mirón. Decía que él nunca había estado corvado porque tenía llegadas las piernas. Y dijo que lo que él tenía era un orgullo muy, muy amplio que le impedía doblegarse. También entabló una amistad muy entrañable con Amado Nervo y ambos se dedicaron poemas uno al otro. Ya otro día hablaremos de esto. Una de las cosas más importantes que hizo para nosotros es que nos regaló el idilio de los volcanes, uno de los poemas más hermosos que puede existir con respecto a nuestros volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y dice así: el Iztaccíhuatl traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl flamea en los siglos como una apocalíptica visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor, digna de ser contada en las complicaciones de una extraordinaria canción. Iztaccíhuatl, hace ya miles de años, fue la mujer más parecida a una flor que en la tribu de los viejos caciques del más gentil capitán se enamoró. El padre, augustamente, abrió los labios y díjole al capitán seductor que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón, encontraría preparados al mismo tiempo el festín del triunfo y el hecho de su amor. Y Popocatépetl fuese a la guerra, con esa esperanza en el corazón, domó las rebeldías de las selvas obstinadas, el motín de los riscos contra su paso vencedor, la osadía despeñada en las torres, la acechanza de los pantanos en traición. Y contra cientos y cientos de soldados, por años gallardamente combatió. Al fin, tornó a la tribu y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón. Halló el festín del triunfo, pero no así el lecho de su amor. En vez del lecho, encontró el túmulo en que su novia, dormida bajo el sol, esperaba en la frente del beso póstumo de la boca que nunca en vida la besó. Y Popocatépetl quebró en sus rodillas helas de flechas en una sola voz, conjuró la sombra de sus antepasados contra la crueldad de su impasible Dios. Era la vida suya, muy suya, porque contra la muerte la ganó. Tenía el triunfo, la riqueza, el poderío, pero no tenía el amor. Entonces hizo que 20,000 esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol. Amontonó 10 cumbres en una escalinata como una alucinación, y él mismo sobre el túmulo colocó luego a la mujer amada, y luego encendió una antorcha y para siempre quedóse de pie alumbrando el sarcófago de su dolor. Duerme en paz, Iztaccíhuatl. Nunca los tiempos borrarán el perfil de tu expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como el amor. Muchas gracias. Gracias, Luce. Muy bonito poema del idilio de los volcanes. Su creación literaria de José Santos Chocano obtuvo en el Perú un reconocimiento nunca antes visto. Llegó a ser el literato más popular después de Ricardo Palma.
aunque su ascendiente en los círculos literarios peruanos fue disminuyendo paulatinamente, en beneficio de otro grande de la poesía peruana, César Vallejo. No obstante, Chocano sigue siendo recordado por la mayoría de los peruanos como un gran poeta. Algunos de sus composiciones, como Blasón, Los caballos de los conquistadores y quién sabe, son clásicos de las recitaciones hasta la actualidad. Bien, nos vamos ahora con María Luz Olivares. Buenas noches. Un gusto nuevamente compartir con ustedes letras de este gran poeta peruano. Soy María Luz Olivares Aldana, soy escritora, vivo en el puerto de Veracruz, Ciudad de México. José Santos Chocano, conocido, como lo han dicho, el cantor de América o el poeta nacional de Perú. Fue defensor del americanismo de Estados Unidos y es él un inspirador de la corriente novomundista en la poesía. Desde muy joven se compromete con las luchas políticas americanas, erigiéndose como protector de los indios. Fue opositor del imperialismo estadounidense y siempre a mano con las causas revolucionarias. Y hay datos que colabora en el proceso revolucionario acaudillado por Pancho Villa aquí en México. Se le conoce como un poeta modernista, cuya existencia es ser el defensor de las luchas sociales y de la emancipación del pueblo americano. Mi primera participación, voy a leerles, ¿quién sabe? Y dice así: indio que asomas a la puerta de esa tu rústica mansión, ¿para mi sed no tienes agua? ¿Para mi frío cobertor? ¿Parco maíz para mi hambre? ¿Para mi sueño mal rincón? ¿Breve quietud por mi andanza? ¿Quién sabe, Señor? Indio que labras con fatiga tierras que de otros dueños son, ignoras tú que deben ser tuyas por tu sangre y tu sudor. Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te las quitó. Ignoras tú que eres el amo. ¿Quién sabe, Señor? Indio de frente taciturna y de pupila sin fulgor, ¿qué pensamiento es el que escondes en tu enigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, Señor? Oh raza antigua y misteriosa de impenetrable corazón, que sin gozar ves la alegría y sin sufrir ves el dolor. Eres augusta como el Ande, el grande océano y el sol. Ese tu gesto que parece como de vil resignación es de una sabia indiferencia y de un orgullo sin rencor. Corre en mis venas sangre tuya, y por tal sangre, si mi Dios me interrogase qué prefiero, cruz o laurel, espina o flor, beso que apague mis suspiros, o hiel que colme mi canción, responderle dudando, ¿quién sabe, Señor? Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Su infancia transcurrió en plena Guerra del Pacífico, cuando los chilenos ocupaban la capital del Perú. Cursó estudios secundarios en el Instituto de Lima y en el Colegio de Lima. En 1981 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no concluyó su tarea ni su carrera. Ok,
Ahora nos corresponde dar la bienvenida a María Teresa Galás. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Soy María Teresa Galás. Vivo en la Ciudad de México. Soy profesora de lengua y literatura griegas y soy poeta sin fronteras. Bueno, entre la temática que mencionaron de la poesía de Santos Chocano se encuentran paisajes. Y el poema que voy a leer no es precisamente de un paisaje, sino de un personaje del paisaje. Y ese personaje del paisaje cotidiano, precisamente del indio, del que tanto habla Santos Chocano, pues es ni más ni menos que el gallo. El poema se intitula El gallo y dice así: el de la pluma recortada y fina, del amplio pecho y de la frente enhiesta, es el gallo. Tenorio que domina sobre la blanda y cándida gallina, tenorio con estacas y con cresta. Ese tenorio que a su Inés adora, despiértala al rayar de la mañana, cuando el beso del sol las cumbres dora. Centinela avanzado de la aurora, primer clarín de la primera diana. La gallina azorada que despierta al soplo ardiente del amor se esponja, mientras el gallo, con el ojo alerta, del estrecho corral canta a la puerta, que si el tenorio es él, ella es la monja. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Y continuamos con la maestra Silvia Aquino. Buenas noches. Yo vivo acá en la Ciudad de México, en Xochimilco, y soy poeta sin fronteras. Respecto a José Santos Chocano, es un poeta al que me gusta su poesía, pero me planteo la problemática de qué diferencia podemos encontrar entre el poeta y el político, entre la persona que escribe con una facilidad, siguiendo el modernismo, ama Latinoamérica de una u otra forma, pero al mismo tiempo tiene una formación, gracias al padre, más cercano hacia los militares, hacia todos aquellos gobernantes, dictadores, las dictaduras de Latinoamérica. Entonces, uno no puede, es muy difícil diferenciar al poeta y al amante de las dictaduras, pero así es Latinoamérica, así somos todos nosotros, y yo quisiera leer un poema que me gusta mucho, que se llama La tristeza del Inca, y empieza así. Este era un Inca triste, de soñadora frente, ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el Inca dio un guerrero, puso a su tropa en marcha y el broquel requirió. Fue dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó. Tal sus flechas cruzaron invioladas regiones en que apenas los ríos se atrevían a entrar, y tal fue derramando sus heroicos legiones de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenía en su aljaba, una vez y otra, de región en región, porque cuando salía victorioso lograba levantar la cabeza, pero no el corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza, celebró bailes magnos y banquetes sin fin, pero no logró nada disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del festín.
Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto, ni las cándidas ñustas de dinástico rol, ni las Siris de Quito consagradas al culto, ni del Cusco tampoco las vestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal. Dijo el gran sacerdote con voz trémula y fina, aquel joven monarca, displicente y sensual. Ay, Señor, dijo el viejo sacerdote, tus penas remediarse no pueden, tu pasión es mortal. La mujer que has ideado tiene añil en las venas, un trigal en los bucles y en la boca un coral. Ay, Señor, cierto día vendrán hombres muy blancos. Ha de oírse en los bosques el marcial caracol. Cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza. Vanamente la buscas en tu inúmera grey, y servirle no pueden oración ni amenaza, porque tiene otra sangre y otro Dios y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó optar esposa, hizo astillas el cetro con vibrante dolor, y aquel joven monarca se enterró en una fosa y pensando en la rubia, fue muriendo de amor. Castellana, tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú. La tristeza del Inca va llenando mi pecho. Y quién sabe si la rubia eres tú. Gracias. Gracias, maestra Silvia. Y quiero compartirles un poema que se titula De viaje. Abre paso, fugaz viajera desconocida. Fue solo un sueño, solo un capricho, solo uno acaso. Duró un instante de los que llenan toda una vida. No era la gloria del paganismo, no era el encanto de la hermosura plástica y recia. Era algo vago, nube de incienso, luz de idealismo. No era la Grecia, era la Roma del cristianismo. Alrededor era de sus ojos, oh, qué ojos esos, que las facciones de su semblante desvanecidas fingían trazos de un pincel tenue, mojado en besos, rediriendo sueños pasados y glorias idas. Ida es la gloria de sus encantos, pasado el sueño de su sonrisa. Yo lentamente sigo la ruta de mis quebrantos. Ella ha fugado como un perfume sobre la brisa. Quizás ya nunca nos encontremos. Quizás ya nunca veré a mi errante desconocida. Quizás la misma barca de amores empujaremos. Ella de un lado, yo del otro, como dos remos. Toda la vida bogando, juntos y separados toda la vida. Y bien, ahora continuamos con nuestra amiga Angélica Arreola. Ajá, bien, gracias. Quiero hacer hincapié que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del XX, muchos escritores
pues se desarrollaban tanto en la literatura como en la política y como en el periodismo. Creo que es el caso también de José Santos Chocano, ¿no? José Santos Chocano pues también publicó ensayos y bueno, también estuvo pues imbuido en algún escándalo por un fraude en un banco en España. Menciono esto porque investigando me encontré que hubo una amistad muy sui generis con el poeta modernista Rubén Darío. Y entonces hubo un acercamiento, pero también hubo distanciamiento entre ellos, precisamente a raíz de ese problema que hubo en España, ¿no? De hecho, el prefacio de una de las obras más importantes de José Santos Chocano, Alma Mía, creo que se llama, se lo hizo Rubén Darío y se hicieron varias cartas entre ellos. Bien, ahora voy a leer la canción del camino. Dice así: era un camino negro. La noche estaba loca de relámpagos. Yo iba en mi potro salvaje por la montañosa andina. Los chasquidos alegres de los cascos, como masticaciones de monstruosas mandíbulas, destrozaban los vidrios invisibles de las charcas dormidas. 3 millones de insectos formaban una como rabiosa inarmonía. Súbito, allá, a lo lejos, por entre aquella mole doliente y pensativa de la selva, vi un puñado de luces, como un tropel de avispas, la posada. El nervioso látigo persignó la carne viva de mi caballo, que rasgó los aires con un largo relincho de alegría. Y como si la selva comprendiese todo, se quedó muda y fría. Y hasta mí llegó entonces una voz clara y fina, de mujer que cantaba. Era su canto, una lenta, muy lenta melodía, algo como un suspiro que se alarga y se alarga y se alarga. Entre el hondo silencio de la noche y a través del reposo de la montaña, oíanse los acordes de aquel canto sencillo de una música íntima, como si fuesen voces que llegaran desde la otra vida. Sofrené mi caballo y me puse a escuchar lo que decía. Todos llegan de noche, todos se van de día. Y formándole dúo, otra voz femenina completó así la endecha con ternura infinita. El amor es tan solo una posada, en mitad del camino de la vida. Y las dos voces luego, a la vez, repitieron con amargura rítmica. Todos llegan de noche y todos se van de día. Entonces yo bajé de mi caballo y me acosté en la orilla de una charca. Y fijo en este canto que venía a través del misterio de la selva, fui cerrando los ojos al sueño y la fatiga. Y me dormí arrullado, y desde entonces, cuando cruzo las selvas por rutas no sabidas, jamás busco reposo en las posadas, y duermo al aire libre mi sueño y mi fatiga, porque recuerdo siempre aquel canto sencillo de una música íntima. Todos llegan de noche, todos se van de día. El amor es tan solo una posada, en mitad del camino de la vida. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y continuamos con Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, dentro de las corrientes diferentes que abrazaba Santos Chocano, yo creo que era porque lo mandaban y luego terminaba haciendo amistad con los dictadores. Sin embargo, cuando después del escándalo de España, porque a él le gustaba como que mucho los excesos y el poder y los lujos, las mujeres, todo eso, llega a Cuba ya sin un centavo, de ahí empieza a entablar cierta relación con Carranza, se va a Estados Unidos y después llega a México, y al llegar a México como que empieza cierto apoyo a la revolución, se hace amigo de Madero, y bueno, Madero le da un puesto y va a escribir un periódico, y desde el hotel donde él estaba alojado, pues observa la escena trágica. Tiempo después, el gobierno huertista, unos días después, lo acusa de ser sospechoso y lo exilian de México. Sin embargo, después llega a Perú, llega a ser gobernador, y desde allá manda dinero, quizá no sé cuánto, mucho, poco,
pero sigue apoyando la Revolución Mexicana. Y bueno, ya después ahí viene una serie de situaciones. Este es un poema muy bonito que a mí de manera personal me gusta muchísimo y se llama Blasón. De este poema que llamen a Santos Chocano el cantor de América, porque así comienza el poema. Y dice así: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado del ramaje con el vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de... Y evoco el coloniaje. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía es de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y de las dos castas que yo fundo con épico fragor, la sangre es española e incaico es el latido, que de no haber sido yo poeta, quizá hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y continuamos con María Luz Olivares. Efectivamente, la vida de Santos Chocano, hay mucho que hablar como político, como poeta, ¿verdad? En su vida dicen que tuvo una vida picarada, o yo creo alegre y aventurera, y tiene un gran interés novelesco, ya que él pues padeció cárcel y también destierros. En su vida política, ¿verdad? Pues influyó mucho, tanto a diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, en lucha de la desigualdad del indio americano. Su poesía, pues también es romántica y enfática. Cobra relieve y personalidad al ponerse en contacto con los temas, sobre todo los temas de América, sobre todo por los indios. A continuación voy a leerles algo que encontré y que se llama El sueño de Boa. En sus nudos hay fuerzas misteriosas, sobre su lengua vibración de enojos, limpidez de esmeralda entre sus ojos y en su escama corrientes luminosas. Duerme enroscado sobre blandas rosas, pero al desenvolverse en sus antojos, luce en su larga piel círculos rojos, caprichos de cristal y mariposa. Ese que se escapó de un monograma, danzando va sobre la verde grana de un fuego artificial, a la manera y en un árbol al fin ciñe su lazo, como se ciñe en derredor de un brazo la artística espiral de una pulsera. Un hermoso soneto. Y termino con otro muy pequeño también que encontré. Se llama El elogio del Quetzal. Es un pájaro mudo, pero hermoso, una alhaja que ha salido volando de un arcón reluciente en un hueco de un tronco, fino estuche trabaja, donde finge un penacho de monárquica frente. Nunca en vil cautiverio sus prestigios rebaja, y antegoza el orgullo de morir libremente. Si se quiebra las plumas y su estuche se encaja y principia a morirse de la pena que siente. Tan orgullo es su orgullo que es un símbolo alado por su gesto de raza, por su intento de gloria. Él jamás vivió en rejas, ni jamás se ha manchado. Con nobleza de artista y altivez de guerrero, merecía la suerte de haber sido en la historia un blasón con la frase
de Francisco I. Otro hermoso poema que me gustó bastante y veo con qué ternura él es capaz de transportarnos a lugares tan hermosos como los que he escuchado a través de la voz de mis compañeras, de los diferentes poemas que he escuchado. Y me siento muy contenta de poder haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Santos Chocano en 1921 volvió a Perú y el gobierno municipal de Lima lo nombró poeta laureado, otorgándole una corona de laureles de oro en 1922. Continuamos con María Teresa Galaz. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también voy a leer un poema pequeño sobre una temática siempre de la naturaleza, de los paisajes, de los personajes del paisaje, y uno de ellos, infaltable, que siempre es muy socorrido por todos los poetas, es hacerle un poema al mar. En este poema del mar vemos una serie de figuras como la prosopopeya, en donde el mar es un personaje que filosofa. Y dice así, se llama el poema Playera, y dice así: filósofo es el mar, se alza y se llena, y después de estallar en broncos ruidos, corta su voz, apaga sus latidos y se dilata en la extensión serena. Sabe que hay una ley que lo refrena, y sus sueños, al ver desvanecidos, se queja con furiosos alaridos y como un gladiador rueda en la arena. Almas que el ansia de luchar obstina, venid conmigo a la arenosa raya y veréis cómo el mar también se inclina, que el rendirse, ay, cuando el vigor se abruma, es solamente respetar la playa y dejar de ser ola y ser espuma. Gracias. Muy bonito. Gracias, maestra María Teresa. En 1925 asesinó de un disparo a quemarropa al joven escritor Edwin Elmore, luego de un altercado entre ambos en el local del diario El Comercio de Lima. Chocano salió en libertad a los 2 años, pues el Congreso ordenó cortar el proceso judicial. Continuamos con Silvia Aquino. Gracias, Ramón. Agresivo este poeta, muy soberbio, hizo 1000 cosas, voló, cambió muchos momentos de su propia vida. Esto de que hubiese alabado la revolución, de que haya también pensado en el indio, etcétera, etcétera. En fin, es toda una aventura la vida de este hombre. Me sorprende mucho que su corona de laureles de oro haya tenido que venderla en un momento dado porque ya no tenía dinero, ¿no? Es muy curiosa la vida así de un personaje. Yo voy otra vez hacia la naturaleza y la relación que tenía José Santos Chocano con Perú y con Chile, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el poema es el idilio de los cóndores y dice: como si fuese en pedestal de plata, en un témpano enorme, en cuya frente se desespera el sol, un grupo alado bulle sobre la abrupta escalinata de los Andes. El cóndor que se siente junto de su hembra, un ala enamorado tiende sobre ella en forma de abanico. La oprime con vigor a su costado y en el trémulo moño húndela el pico. Es el amor. El viento se desata, cual se desata un lazo. Nubarrones pasan en fugitivos escuadrones, como una fabulosa cabalgada. El señor de los Andes, que fulmina su mirada de cólera hasta el hondo valle que hay a sus plantas, adivina
la tempestad que se insinúa. Inclina la señoril cabeza y en redondo 20 leguas domina de tierras desdobladas en el fondo. Y el cóndor ve los campos que parecen telas tijereteadas por los ríos y las llanuras. A sus ojos crecen cubiertas de pintados sembradíos. La cañada, el cafeto, allá una ruina, más allá un humo de ondulante sombra. A veces el perfil de una colina que en la tierra aplanada se adivina como un surcido en opulenta alfombra. Y el cóndor va arrastrando la mirada hacia el atrevimiento de su cumbre. La selva le parece muchedumbre que va de una quebrada a otra quebrada, en escalonamiento portentoso, en el que todo monte es una grada y todo abismo un salto de coloso. Luego ya no ve selva, la pelada roca, musculatura en carne viva, se contrae en un ímpetu nervioso. Lánzase a la altitud en superpuestas arrugas, cual de frente pensativa, hasta turbar con el fragor vidrioso que se estremece en la astucia de un empeño a sojuzgar las cúspides. No en vano hasta la cumbre sola en que el cóndor está, férrea serpiente, fue arrastrándose en círculo ascendente como queriendo ensortijar su cola. El tren, en donde el pájaro salvaje imperó sin rival, ya el tren impera. Él, soberbio, sacude su plumaje, invita a su amorosa compañera y rompe el vuelo. Entonces, de soslayo, lanza al tren su mirada, a la manera de un nubarrón que descargase un rayo. Un rayo, otro después, y nube oscura rodeó el Picacho y ensayó un estruendo. Qué lobreguez en derredor, la dura limpidez de la nieve iba saliendo de esa nube cual de ancha sepultura, porque esa nube en derredor sombría cubrió plateadas crestas el mundo terciopelo del reposo. Ah, y el cóndor miró como en un sueño que desde allá, desde el rastrero llano, se desprendió la tierra y se espació en la altura. Solo el Picacho en la mitad se erguía. El cóndor y la hembra en sus amores rasgaron el azul, viendo a sus plantas la tempestad, que envuelta en resplandores tiene el delirio de las iras santas. Y escucharon del trueno el estampido, mientras caía el agua en los regazos de las profundas selvas, con el ruido de una cristalería hecha pedazos. Y se amaron así, sobre los vientos, suspendidos los dos. Eran dos vidas y una palpitación, o dos alientos, y un ósculo de amor. Las dos figuras simulaban dos breves carabelas, pero al batir las alas confundidas, destacábase el grupo en las alturas como una embarcación de 4 velas. Termina el poema. Muchas gracias, maestra Silvia. Santo Chocano se fue a vivir a Santiago de Chile, donde pasó penurias económicas.
En 1934 fue asesinado en un tranvía por Martín Bruce Padilla, un esquizofrénico que afirmó haberse asociado con el poeta en la búsqueda de tesoros ocultos. Al verse marginado de los supuestos beneficios de la empresa, optó por vengarse de esa manera. En realidad, Chocano no halló ningún tesoro. Fue sepultado en Santiago. 30 años después, sus restos fueron trasladados a Lima. Y quiero compartirles un poema que se titula La Magnolia. Y dice así: en el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarpas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es una ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez a manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura, y es blanca, y es graciosa, y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Y bien, José Santos Chocano nos ha dejado un sentimiento al leer todos sus poemas, que son muy diversos, y que nos llena el alma y nos invita a leer y a releer y volver a leer sus poemas, porque nos deja esa esencia que necesitamos todos los poetas. Bien, agradezco a todas ustedes su fina participación y deseándoles pasen una muy bella noche recordando esta velada literaria. Hasta pronto.